Hoy Obrador estuvo muy molesto en la mañanera y se fue duro contra el Poder Judicial, contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos e incluso contra un poderoso senador de Estados Unidos. El día de hoy el presidente anunció que llegó a un acuerdo con los miembros de la Policía Federal y que nadie será despedido y que como salario mínimo todos los policías federales ganarán 19,000 pesos. Vamos a escucharlo. Con su participación no se sostiene ningún movimiento si no hay apoyo, respaldo ciudadano. Y en encuestas, en mediciones, se manifestaba la inconformidad de la gente con la actitud de un grupo de la Policía Federal. No se vio bien, sobre todo la agresión a mandos y la agresión a una mujer, más lo de las tomas de carreteras, de calles, eso no fue bien visto. También no se puede descalificar a todos los elementos de la Policía Federal. Muy molesto el presidente López Obrador se lanzó duro contra la CNDH, acusándola de hipócrita por andar defendiendo las estancias infantiles. Vamos a escucharlo. Quisiera hacerle otra pregunta sobre las acciones de inconstitucionalidad que la CNDH planteó ante la Suprema Corte de Justicia. Fueron ya admitidas 2 por las leyes secundarias que dan pie a la Guardia Nacional. Mire, pues están en su derecho. Yo a la Comisión de Derechos Humanos le respeto, no considero que tengan mucha autoridad moral porque guardaron silencio, cómplice, cuando el Estado era el principal violador de los derechos humanos. Entonces ahora con nosotros actúan de otra forma. De todas maneras es su trabajo, lo vamos a respetar, pero no me gusta la hipocresía. No es posible que no hayan hecho nada para que se investigara la guardería ABC y a nosotros nos manden una recomendación por las estancias infantiles. Es como el mundo al revés. Los que defienden los derechos humanos están promoviendo una posible y grave violación de derechos humanos, porque ¿cómo se van a mantener estancias infantiles sin seguridad? ¿Por qué subrogar? Lo mismo en el caso de la Guardia Nacional, que hicieron para exigir el que se detuvieran las racias, que hicieron para exigir la presentación de los jóvenes de Ayotzinapa. Entonces ya basta de simulación, fuera máscaras. También el presidente Obrador reaccionó ante la noticia de que Estados Unidos va a imponer de nuevo aranceles al aluminio y acero y dio a entender que el poderoso senador de Florida, Marco Rubio, está detrás de todo esto. Por primera vez también se lanza contra un político norteamericano. Así lo dijo el presidente. Tenemos información porque es nuestra responsabilidad de que en el caso del tomate
en especial. Hay intereses políticos electorales en Estados Unidos, en particular en la Florida y con vinculación a un partido y a un legislador de Estados Unidos. No puedo decir más porque debemos ser respetuosos de la política interna de otros países. Pero no es preocupante. Pero estamos enterados y vamos a hacer gestiones en los dos casos, en lo que tiene que ver con el tomate, que ya se está pasando el tiempo y es injusto completamente el que se estén cobrando aranceles, estas cuotas, y también en lo que se dio a conocer el día de ayer sobre el acero. Hoy López Obrador se refirió a varias polémicas en torno a desvíos de recursos públicos. Uno fue contra la Corte, porque se descubrieron hasta 12 fideicomisos en donde ministros tienen un guardadito o un guardadote de más de 15,000 millones de pesos. Esto es lo que dijo el presidente. Y no tengo pensado presentar ninguna iniciativa de reforma constitucional en el tema del funcionamiento del Poder Judicial, que podría hacerlo, porque tengo facultades para presentar iniciativas de reforma a la Constitución. No lo voy a hacer porque pienso que los procesos de renovación de las instituciones se pueden llevar a cabo si existen, haciendo uso de su autonomía. Y creo que es un buen momento. Y el tema de los fideicomisos, presidente, son 12 y son millonarios. Eso se tiene que revisar. Eso no va a durar mucho, porque nada, absolutamente, que tenga que ver con malos manejos de recursos públicos va a ser tolerado. Es cosa de tener la denuncia y que nosotros también tengamos todos los elementos. La instrucción es cuando se presume y hay pruebas de que existe corrupción, denuncia inmediata. Además, López Obrador hizo referencia a un reporte de la Auditoría Superior de la Federación donde señala que Videgaray literalmente se robó miles de millones de pesos de donativos internacionales por el sismo de hace 2 años que impactó a la Ciudad de México, a Oaxaca y a Michoacán y a otras entidades federativas. Esto es lo que dijo Obrador sobre este reporte. Hablando de recursos, la iniciativa privada, la sociedad civil mexicana, empresas transnacionales y personas físicas extranjeras aportaron hace casi 2 años en el terremoto del 17 3,413 millones de pesos para apoyar las tareas de emergencia y la reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto que sacudió a nuestro país. ¿Cuál fue el reporte que le dejaron a su canciller? Porque ese dinero se lo entregó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que en ese momento encabezaba a Luis Videgaray Caso. ¿Cuál es el reporte que recibió el nuevo canciller de su gobierno? ¿Dónde está ese dinero? Vamos a pedir un informe sobre este tema en particular. Ofrezco eso, porque hubieron recursos que fueron a un fideicomiso en Hacienda y recursos que tuvo información
se entregaron a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero en todos los casos, eso es lo que yo sé, los fondos los manejó Hacienda. Entonces vamos a informar. Y con la puntilla, Obrador también se refirió a la corrupción en torno a la Secretaría de Turismo, en particular al Consejo de Promoción Turística, las oficinas de ProMéxico, etcétera, etcétera, ¿no? Que finalmente también se robaron mucho dinero por una supuesta promoción turística, en donde, por cierto, en aquel momento la comandaba la sobrina de Salinas, Clara Ruiz Massieu. Esto es lo que dijo Obrador sobre el tema de la corrupción en turismo. En Tabasco hay una palabra que dice Ixcareca. Esta palabra es con motivo a lo que usted comentaba ayer, por esta gran corrupción y estos excesos que se dieron en el sector turismo. Bueno, miren, se tiene información que no se manejó con transparencia el Fondo de Fomento al Turismo. Como se detectó de que habían malos manejos, se decidió cancelar ese fondo. En este año se esperan obtener alrededor de 8,000 millones de pesos. Ese fondo ahora pasa a financiar el Tren Maya. Sí, hubieron malos manejos, está abierta una investigación, hicieron toda una campaña defendiendo el fondo, oponiéndose, fuchi con la corrupción, guácala, y así se dice en Tabasco, exactamente, Ixcareca, 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 y nada de corrupción, Ixcareca. La corrupción dio parte a la Casa Blanca del expresidente Peña Nieto y de Angélica Rivera. ¿Se regresará por parte del instituto para devolverle al pueblo la Casa Blanca? No puede haber confiscación de bienes si no existe un proceso judicial. Felicidades hasta Quintana Roo a nuestros amigos de Bovinos Churrascaría por su 10º aniversario. Cuando vayas a Cancún o Playa del Carmen, puedes visitarlos y disfrutar de la mejor experiencia culinaria de Brasil, con una fusión de cocina internacional. Aquí abajo dejo su página de Facebook y el Instagram. No puedes dejar de visitarlos y recomendarlos. Gracias, Bovinos Churrascaría, 10 años satisfaciendo tu instinto.